psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos amigos, amigas de Grupo Médico Carracci. Estamos una vez más con este webinar que hemos preparado para ustedes, que se llama Diversidad Sexual y Salud Mental. Este webinar ha tenido como mucha expectativa. Hemos recibido bastantes comentarios en nuestras redes sociales, entonces esperamos que les guste mucho. Antes de dar inicio, quiero preguntarles si alguna vez alguno de ustedes se ha sentido discriminado por su orientación sexual. Entonces, esta preguntita va a aparecer ahorita en su pantalla y ayúdenos a contestar si sí o si no, para ir viendo más o menos cómo está nuestra audiencia, ¿vale? Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Es el doctor José Javier Mendoza Velázquez, lo queremos mucho aquí en Carracci. Él es director de la Coordinación de Estrategias Nacionales del CONADIC, del Consejo Nacional para las Adicciones. Es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, coordinador nacional de la capacitación en MHGAP, que es como la brecha en salud mental de la Organización de la Salud. Maestro en Ciencias con especialidad en Investigación Clínica de la Dresden International University. Maestro en Administración Pública con especialidad en Gestión Gubernamental en la Universidad del Valle de México. Y es también, tiene el curso de alta especialidad en Psiquiatría de Hospital General, que lo cursó en La Salle, y es médico especialista en Psiquiatría, que formado por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo su licenciatura como médico cirujano en la Universidad Regional del Sureste, en Oaxaca, y bueno, se ha dedicado al estudio de investigación, sobre todo en áreas de suicidio, depresión resistente, estimulación magnética transcraneal, déficit de atención en adultos, entre otros. Y bueno, también es académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. Entonces vamos a darle la bienvenida al doctor Mendoza. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, Nuria, ¿cómo has estado? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No, es un gusto. Bueno, pues vamos a darle inicio ya a entrar a esta plática. Estamos hablando de la comunidad LGTB, que justamente hoy es este mes es el mes del orgullo, y me gustaría que nos platicaras cómo podemos entender estas minorías, por qué las definimos como minorías. Pues bueno, creo que, no sé, dentro de todo vale la pena entender que la diversidad sexual en algún contexto, fíjate que un día alguien me preguntaba que por qué la heterosexualidad no formaba parte de la diversidad sexual. Y entonces precisamente es esto, ¿no? Porque la heterosexualidad es la mayoría. Entonces, todas estas como diferentes aspectos de la diversidad sexual forman parte de un grupo de minorías que pues propiamente dentro de todos estos elementos, pues bueno, son todo aquello que es distinto, ¿no? A la sexualidad predominante, que es el contexto de la norma, que es la heteronorma, ¿no? Entonces, todo este proceso, a lo que nosotros le llamamos, digámoslo así, diversidad sexual, es precisamente esto, ¿no? Y es por eso que es minoría, porque pues hay una gran mayoría de personas que viven su sexualidad dentro de la heterosexualidad. Entonces, todas aquellas como personas que se viven dentro de dentro de todo el acrónimo de LGTBTI+, entonces son todos estos diferentes identidades que se van acumulando mientras más personas pues no se logran identificar ya no nada más en uno u otro, sino en ninguno de todos estos pequeños aspectos, entonces van desarrollando nuevas identidades. Claro. Ok, muy bien, muchas gracias. Estas personas, bueno, obviamente todos nosotros estamos expuestos a tener algún padecimiento psiquiátrico, psicológico, etcétera, pero en estas personas,
la prevalencia de estas enfermedades es más alta, o, a ver, platícanos un poquito de qué onda con la salud mental de las personas de la diversidad. Vamos a partir de retomar la idea de la minoría a partir de esta como teoría del estrés de la minoría. La teoría del estrés de la minoría argumentaba que la minoría social experimenta cierto factor de mayor estrés. O sea, hay el estrés que todos vivimos, más un cierto nivel de estrés que implica el sentirte distinto. O sea, Ok. cuando te vives como parte de una minoría, como ocurre en el hecho de las minorías sexuales, estos factores individuales más los factores contextuales se fusionan y esto aumenta el riesgo y esto de alguna manera aumenta el riesgo de padecer una enfermedad, bueno, más bien de disminuir, digámoslo así, los factores que protegen la salud mental, ¿no? Porque tampoco me gustaría decir que es un sine qua non de perder la salud mental, ¿no? O sea, o de Claro. tener una enfermedad mental. Entonces, propiamente lo que de alguna manera pasa es que existe una mayor vulnerabilidad en el hecho de poder cursar con algunos problemas de la salud mental. No necesariamente las personas de la diversidad sexual tienen un problema de la salud mental, pero sí son más proclives en este problema a que las sumas de estrés, en esta interseccionalidad, en el México de nosotros que es tan diverso y con esta suma de tantas historias, pues bueno, nosotros no somos, pues no sé, no es como que la historia nada más te llega por la diversidad sexual, pero eres indígena, no hablas español, vives en algún lugar con pobreza, o sea, esta suma de la interseccionalidad pues te cae de golpe y pues son sumas de determinantes sociales que no llegan solas, ¿no? Y es a través de estos elementos en los que te tienes que desarrollar como llegan la suma de vulnerabilidades que favorecen el riesgo de cursar con problemas y enfermedades mentales. Claro, sí, súper interesante, ¿no? Esto pues del privilegio, ¿no? De algunos y del no tanto privilegio de otros, ¿no? Bueno, en nuestra encuesta que aplicamos ahorita, 70% sí se han sentido discriminados por su orientación sexual y 30% no. Entonces nos gustaría que nos pusieran ahí en los comentarios también si sienten que su sexualidad ha aumentado, ha perjudicado su salud mental o no, y nos pongan un poquito más en los comentarios de cómo se han sentido. Las personas empiezan a identificarse con su sexualidad en diferentes etapas de la vida, ¿no? Pero la mayoría, bueno, despierta esta sexualidad más o menos en la pubertad, en la adolescencia, aunque muchos ya nos identificamos con un género, o con una preferencia sexual desde antes, otros no. Entonces, más o menos explícame si hay una edad a la que estas personas de la comunidad empiecen como a tener como algunos padecimientos estresores más importantes que puedan desarrollar posteriormente en un padecimiento de salud mental. Fíjate que vale la pena como que nos echemos como una vueltita atrás como para Sí. entender todo el concepto genérico de la sexualidad. La sexualidad en la dimensión en general, bueno, es como un concepto bastante grande que merece como la pena que le demos un espacio, nada más, Sí, una introducción. no sé, primero, el concepto de orientación es necesario que prevalezca sobre el proceso de la preferencia. Una cosa es el sexo, o sea, nosotros podemos ser hombres o mujeres, y esta es una situación que está predeterminada por nuestro sexo. Nosotros podemos ser hombres, mujeres o intersexuales, porque esta situación sí es válida, o sea, nosotros podemos ser hombres, mujeres o intersexuales, y podemos ser hombres, mujeres e intersexuales, pero podemos ser cis o podemos ser trans. Y en Okay. estos procesos podemos identificarnos en cualquiera de todos estos elementos, ¿no? Podemos ser hombres, mujeres, y esto es una situación que está clara por nuestros genes, ¿no? Y por nuestros genitales. Podemos ser, a través de nuestros genitales, también intersexuales. Nuestra orientación sexual nos puede hacer homosexuales, heterosexuales, o homosexuales, bisexuales o heterosexuales. Okay. Y ya en nuestros procesos ya de definición genérica ya podemos tener todas las letras del acrónimo.
O sea, ya Ok. podemos ser lesbianas, podemos tener todos estos procesos. Esto puede pasar a lo largo del tiempo en muchos, no sé si ubicas y te recuerdas este modelo holónico que describió el maestro Eusebio Rubio. Nuestra Ujú. sexualidad cubre muchos aspectos. Hay un aspecto erótico emocional y nuestro aspecto erótico emocional se va cubriendo desde que somos niños. Y nosotros vamos eligiendo diferentes elementos para cubrir algunas situaciones pues erótico-filiales, erótico, pues no sé, desde niños vamos eligiendo figuras para satisfacer algunas situaciones y algunas necesidades. Creo que hay algunos puntos muy interesantes en el cual nosotros de repente, no sé si te pasaba o a algunos de las personas que nos escuchan les pasaba, que cuando tú estabas en la primaria, tu amigo te abrazaba Ujú. y era muy normal. Sí, Pero si tú eras niña, que tu amiga te abrazara, no significaba que tus papás te dijeran, oye, es que eso no está bien. sí. Y de la misma manera, había muchos momentos en los que si tú salías a correr y te pateabas con tus amigos en el recreo, si eras niño estaba bien, pero si como niña lo hacías, esta situación estaba mal. Claro. Entonces, estos hechos, aun a pesar de que no tengan una situación que tiene que ver con nada erótico, Ujú. empezaban a marcar lo que tú identificabas que no estaba bien. Y entonces, ante el hecho de no estar bien, empieza a ir desarrollando situaciones que empiezan a no sentirte a gusto con lo que tú vas desarrollando sobre ti mismo. O sea, pues a mí me gusta patearme con los niños como por el balón. Ujú. O a mí me gusta abrazarme con mi amigo porque me encanta demostrarme afecto. O sea, y no quiero desarrollar un afecto erótico por él. Claro, O sí, simplemente. o Sí, sí, exacto. pero la historia es, en este momento solo estoy abrazando a mi amigo. Entonces, Ujú. conforme va avanzando el tiempo, nosotros vamos desarrollando estos procesos en los que nosotros podríamos haber tenido una buena discusión, el hecho de ser más naturales y tener confianza con nuestros, no sé, nosotros con nuestros padres o los que tienen hijos con sus hijos para poder escuchar, dialogar y tener esta confianza en lugar de ser como tajantes a la hora de tener estas determinantes de la crianza en las cuales los hombres sí, las mujeres no, los hombres no, las mujeres sí, para que Ujú. esto pudiera desarrollarnos una situación donde no seamos raros al no ser lo que no tendríamos que ser, ¿no? Ujú. Entonces es como si de repente tú te ubicas a ti mismo tratando de ponerte unos zapatos como al revés, ¿no? O sea, como si te pusieras dos izquierdos y te obligas a caminar así a lo largo de un tiempo hasta que hay un momento en el que estás tratando de forzarte a esto y ya no puedes lograrlo y empiezan ya, aumenta todo esto con la hormona, ¿no? O sea, cuando Claro. ya aparecen las hormonas, aparece ya la cuestión de la elección de objeto erótico. Siempre me critican cuando digo elección de objeto erótico. Cuando aparece ya la necesidad de encontrar una pareja, o Ujú. cuando ya te identificas a tu pareja sexual, con la persona en la cual no depositas tus afectos ya eróticos y emocionales, y entonces ya eliges a la persona con la cual vas a fundamentar algunos momentos de tu vida, y puede ser una persona de tu mismo sexo o una persona del sexo opuesto, y ya empiezas a fundamentarte, ¿no? Te das cuenta que te gusta un hombre, que te gusta una mujer, que te gustan hombres y mujeres, y entonces ya empiezas a forjar tu orientación sexual. Esto no significa que ya tienes completa tu identidad, ¿no? Ujú. Empiezas a tener estas historias hasta que ya en este momento empiezas a experimentar en algunos de estos puntos, y a veces tardas hasta que estableces tu identidad y empiezas a identificarte como binario, no, como no binario, por ejemplo, o estableces ya, pues, no sé, como bisexual, porque pues de repente tuviste una amplia historia de ser heterosexual, pero de repente viviste una experiencia bisexual y te diste cuenta que eras una mujer heterosexual que tuvo un par de experiencias homosexuales y te das cuenta que eres bisexual, o Ujú. a la vez, ¿no? O sea, te das cuenta que eres, no sé, pansexual, o empiezas a tener todas estas historias Ujú. que en un momento dado, aún a pesar de que habías visto que tenías esta orientación, tu identidad se forja con el tiempo, ¿no? Y sí, a lo largo del tiempo estas historias van cuestionándote,
Y en estos cambios eres proclive a desarrollar problemas de la salud mental. Siempre los Ok. problemas de la salud mental se van acompañando de que mientras más confianza exista con el grupo que te apoya, existe menos riesgo de Ujú, desarrollar estos procesos. Lamentablemente, el primer grupo de apoyo es la familia. Y ujú, todavía vivimos ante una generación en el que la generación, hablo de mi generación, la gente de los 40 años, más o menos 40, 50 años, ujú. pues no tuvimos una educación sexual tan profunda. O sea, tuvimos educación sexual, pero para nosotros educación sexual era si te embarazas o no te embarazas, si usas métodos anticonceptivos, fin. Sí, Entonces, esta historia, ¿no? De la diversidad sexual se convirtió en una historia como muy novedosa, muy hasta disruptiva para nuestras épocas, pero muy nueva, muy contemporánea. claro. Pues muy interesante esto de, bueno, de haber definido desde el principio, ¿no? Qué es sexo, qué es género, qué es preferencia sexual y todo este desarrollo de que nos estás platicando y cómo puede inferir también el grupo de apoyo, ¿no? Yo creo que este es lo más importante. Voy a leer algunos comentarios que nos han Sí. mandado. Lourdes Gómez dice, mi familia me rechaza por mi orientación, eso me ha creado inseguridades y conflictos conmigo misma. Taromaru Naya, mi familia me odió mucho tiempo, ahora ya no, porque creen que sus oraciones me sanaron, ¿no? Edgar Dávila, en mi caso, desarrollé una conducta egodistónica de la sexualidad homosexual. No sabía cómo expresarme en un mundo sin conocimiento previo. Cuando vives en una familia con una religión muy arraigada y sobre todo con conductas de machismo, donde tú eres el raro, ¿qué aconseja para romper todas estas secuelas que aún están en mí? Digo, porque a mis 31 años sigo sin vivir plenamente mi sexualidad. Y Alejandro Iñiguez dice, para mí ha sido estresante en el ámbito escolar. Muchas veces se han cuestionado mis habilidades y aptitudes por esa razón. Lo mismo en mi casa, donde siempre se me vio con menos capacidad que mis hermanos para hacer las cosas. Esto me formó muchos complejos. Entonces, pues bueno, esto es lo que nos está comentando el público, ¿no? Que bueno, son comentarios como de cosas muy recientes y que hemos, perdón, de cosas muy comunes, ¿no? Que pasan con nuestra sociedad conservadora y y bueno, nuestra orientación sexual. No, Eh, no dime, sé dime. o sea, de repente a mí, de repente siento que vivimos en un mundo donde todo esto es cosa como medio del pasado y que no fuera tan frecuente como nosotros creyéramos que es, porque de repente vivimos en una burbuja que cree que discute los temas súper abiertamente y que nos clavamos bien intenso en estas historias y de repente te das cuenta que no, que todavía tenemos que seguir trabajando bien duro para regresar un poco, porque existe un montón de estos elementos de interseccionalidad que hablan de que pues, muchos de nosotros venimos de familias que nunca han hablado de esto, ¿no? Uh -huh. Muchos venimos de lugares en los que esto, pues, si bien no está penado, prácticamente tampoco es algo casi, no es que sea ilegal, pero Está no bien, ¿no? existe. Uh -huh. Sí, o sea, esto que hablaban, ¿no? O sea, tu familia no necesariamente te rechaza, o Uh sea, pero -huh. tu familia no habla de esto, ¿no? Y cuando de alguna manera no es como, o sea, no habla de tu vida con tu pareja, pero se dedica a cargar al bebé de tu hermana y pásale aquí con la pareja de tu hermano, es un rechazo, ¿no? Sí, Y tu sí, sí. mamá no te permite o no te acepta. Entonces sí creo que es importante que también nosotros tomemos decisiones sobre estas historias y también entendamos que muchas veces tenemos que optar por los procesos que nos hacen vivir más felices. Nosotros quisiéramos que nuestras familias fueran siempre el vínculo de mayor seguridad con el que Claro. nosotros nos desarrollemos, pero a veces cuando encontramos en nuestros espacios de comunidad, los espacios más seguros, a veces los espacios de comunidad se convierten en nuestras nuevas familias y a veces también es importante. También creo que es importante entender que pues independientemente vale la pena no fomentar esta sensación de salud que nos brinda esta sensación de ayudar a creer que el otro nos sanó, ¿no?
Sí vale la pena que a lo mejor hoy crean que me sanaron, pero sí es importante estar claros de que yo no estoy enfermo. Es un punto Claro. importante, la diversidad es eso, es diversidad. Así como es diverso mi color, así como es diversa el hecho de dónde yo nací o el tipo de palabras que utilizo, porque en el país en el que vivimos es diferente la forma en la que pronunciamos las palabras si nacimos en el sur o en el norte, Ujú. pero eso es diversidad, pero al final somos iguales y esta diversidad enriquece a nuestro país, ¿no? O sea, yo nací en Oaxaca, ¿no? Y en esta construcción modernizada de Oaxaca, ahora todo el mundo dice, no manches, Oaxaca está súper Guau, sí, bonito, todo el mundo quiere ir a Oaxaca, no sé qué. A Puerto nosotros nos Escondido. enseñaron a odiar Oaxaca, a nosotros nos enseñaron a creer que venir de Oaxaca era venir de un lugar donde todo venía con 10 años de atraso. Y es cierto, ¿no? O sea, nos enseñaron a creer que no tenías que decir que eras de Oaxaca. Y esta historia es como totalmente opuesta a lo que yo creo del estado del que me siento profundamente orgulloso hoy de provenir, ¿no? Porque Claro. al final del día es esto, ¿no? Te enseñaron a rechazar algo que es de tu origen. Con la diversidad sexual funciona así. Te enseñaron a esconderlo, te enseñaron a ser sobremasculino, te enseñaron a ser hiperfemenina o en lo contrario, te enseñaron a luchar con todo lo contrario, ¿no? A ser Ujú. si una mujer totalmente masculina o un hombre totalmente flamboyant, ¿no? O sea, Ujú. que no puedan dejar de verme, ¿no? O sea, para que ante estas circunstancias se conviertan, ¿no? En elementos con los cuales no puedan dejar de opinar o a la vez, ¿no? Sea yo tan perfecto que ni siquiera puedan opinar, ¿no? Y sí es Claro. cierto que de repente nos convertimos en personajes para sostener nuestra imagen ante otras personas que ni siquiera tienen opinión sobre nosotros, que representan a nuestras familias y a veces es un poco más sencillo tratar de separarnos de nuestras familias en procesos terapéuticos sanos, Ujú. no terapéuticos curadores, porque la idea de curarnos es querer ser lo que nuestras familias quieren que sea. La idea Claro. de buscar salud es separarnos de nuestras familias para hacer lo que nosotros queremos ser. Y Claro. creo que ante la diversidad sexual esa es la única opción. Nuestra familia nos dio la vida, pero no necesariamente las ganas de vivirla. Entonces, sí es importante que buscando nuestra salud busquemos con nosotros mismos las ganas de vivirla. Y creo que esto sí es una situación muy importante. Y eso es lo que le digo a Edgar Dávila, ¿no? Que creo que es una situación importante, ¿no? Las conductas egodistónicas todas las tenemos en algún momento dado de la vida y creo que es una situación que tenemos que ir como que avanzando poco a poco, ¿no? Y creo Ujú. que no significa que igualmente siempre va a haber egosintonía. No hablo solo de la diversidad sexual, hablo en general. O sea, creo Ujú. que todos desarrollamos mucho estos elementos, pero de manera particular, vale mucho la pena que hagamos un análisis de nuestros propios privilegios, de nuestros juicios, de nuestros propios machismos, porque a veces también mucho de nosotros vamos echando mucho de lo que hemos vivido hacia el resto de la gente y creo que sí Ujú. vale la pena, o sea, no se trata de que de repente un día voy a vivir toda mi sexualidad, pero probablemente yo creo que más que vivir mi sexualidad, vale la pena vivir mi aceptación. Yo creo que partamos del hecho de entender mi aceptación como esto y creo que uno de los principales reflejos de mi aceptación es lo mucho que yo acepte a los demás. Si yo veo que mi proyecto de aceptación es, yo me quisiera aceptar a mí mismo, pero me quejo del otro, ay, es que mira esta marcha, qué bárbaro, ¿cómo es posible que vengan tan vestidos o tan desvestidos? Ay, pero mira es que está bien ser homosexual, pero mira cómo se viste. Ay, no, Ujú. pero eso habla de mi aceptación. Porque si Claro. yo me acepto, no me importa cómo es el otro, porque lo acepto. O sea, no soy yo, es el otro. Y el otro Claro, tiene derecho a totalmente. ser como es, como quiere ser. ¿Por qué? Porque yo soy como yo quiero ser y quiero expresarme como yo quiero ser. Y creo que eso es una situación importante. Sí, claro, muchísimo. Déjame nada más decirle a la audiencia que vayan mandando sus preguntas. Ahorita
En unos 10 minutos vamos a empezar a contestar más preguntas que comentarios, ¿no? Entonces, para que vayan preparándolas, se aprovechen que aquí está nuestro especialista. Ahora que estabas mencionando esto de cómo hemos aprendido, ¿no? A vivir de tal forma, eh, a tener como, a ser o no ser, ¿no? Esto de, me encanta pues que nosotros podemos escoger a nuestra propia familia, ¿no? Que nuestro propio grupo de apoyo, pero cómo podemos a empezar a aceptarnos y cómo podemos desaprender que lo que nos inculcaron y que lo tenemos, digamos, como introyectado, pues no es necesariamente lo que nos está ayudando, ¿no? O lo que nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo podemos desaprender este legado que nos dejaron y cómo podemos empezar a aceptarnos? Yo creo que el proceso de aceptación es una tarea lenta y es un proceso principalmente, ¿no? Okay. Entonces, sí creo que vale mucho la pena que empecemos en este punto haciendo como te comentaba, ¿no? Muchas veces nosotros hemos construido una historia para tratar de satisfacer a otros en este elemento, ¿no? O sea, construimos una historia para convertirnos en la imagen que nosotros creíamos que debíamos ser. Entonces, como esto, ¿no? O sea, parecer algo que yo creía que tenía que parecer. Y nunca he tenido idea de qué es lo que yo quiero ser. O sea, a lo mejor a mí se me antojaba transgredir un poquito y nunca me atreví a hacerlo. A lo mejor a mí se me antojaba, no sé, como hacer como muchos de estos elementos. Yo creo que en este proceso para ir adentrándome en mi aceptación, creo que yo pensaría que valdría mucho la pena. Primero, yo creo que ahí sí es importante que si es algo que me cuestiono o siento que me genera malestar, por alguna razón buscar apoyo de un profesional. Considero que apoyo de un psicólogo valdría mucho la pena, sobre todo si pudiera tener perspectiva. Claro. Creo que podría ayudar mucho para ir construyendo algunos elementos. También sabe que no hay demasiados, pero igual un apoyo psicológico ya es suficiente en este proceso. Sin embargo, creo que la primera parte siempre es un análisis de mis privilegios, un análisis de las cosas con las que cuento, un análisis de las cosas con las que de alguna manera he ido trabajando para este proceso y que tanto nosotros podemos ir como identificando hacia dónde queremos ir desarrollando nuestro proyecto de vida, ¿no? Para que podamos entender que nuestro proyecto de vida no está sujeto a nuestra orientación sexual, porque creo Claro. que esa es otra historia, ¿no? O sea, a través de nuestra vida nosotros hacemos un montón de cosas que no tienen que ver, o sea, no sé, o sea, hacemos cosas, o sea, trabajo Sí. en cosas que hacen muchas Estudio. cosas, pero pues, mi vida. Ay, no sé si se me congeló la imagen a mí o al doctor. Ah, no, ya, al doctor. ¿Sí nos escuchas? Bueno, en lo que resolvemos un poquito Ya estamos, Ah, creo, ya igual. estás. Ya. Listo. Sí, se hizo como Sí, un como loop, una pero creo que ya estamos congelación. igual. Sí, Ajá, ok. Nos una estabas hablando. congelación. Eso, congelación. Bueno, déjame comentar. Jonathan Valencia nos dice, a mí me pegaba y me gritaba mi papá porque parecía maricón y me pegaba para que caminara como hombre y me regañaba en la calle y me hizo una persona muy insegura. Y Edgar otra vez nos comenta, hay veces que no queda de otra que irte a vivir a un mundo. Em, Todo este proceso me sirvió para superarme. Ahora soy independiente, tengo mi negocio, sigo con más estudios y en mi espacio mando yo. Buscar las ganas de vivirla. Wow, cuando dices eso hice yo. Sí, pues qué interesante. Edgar, gracias por comentarlo y es precisamente lo que está diciendo aquí el doctor, ¿no? Pues de la aceptación y de empezar con nuestro propio proceso y pues sí, busquen apoyo, sobre todo de gente profesional, ¿no? Y como dice José, pues lo mejor es que existen como, que tengan esta orientación de la diversidad, ¿no? Em, Existen pues estamos hablando de salud mental y diversidad, ¿no? Existen algunos padecimientos mentales, no sé, depresión, ansiedad, cualquier otro, que sean como más prevalentes en las personas de la comunidad, o la verdad es que todos sufrimos igual. No, ¿Tú ahí qué? sí creo ahí, espérame.
entró una llamada por alguna razón. Eh, en el grupo de particular de la diversidad sexual cambia mucho porque pues, la diversidad sexual es muy diversa. Claro. Pero de manera particular, pensemos así como en la generalidad. La depresión es muy frecuente porque pues, pasamos por muchos momentos en los que de repente tenemos que encontrar elementos de definición y creo que eso es una situación importante. O sea, son situaciones, son momentos y esto hace como más difíciles ciertas cosas, ¿no? O sea, creo que esto nos construye, nos va fomentando ciertos elementos y pues bueno, de alguna manera, pues bueno, tenemos que ir como pasando por estos momentos y a veces caemos en momentos de depresión. La otra historia que tiene que ver es la ansiedad, porque muchas veces esto que mencionaba, ¿no? La suma de las vulnerabilidades se convierte en ansiedad. Y esto, pues bueno, es un problema que a veces, pues bueno, hace como mella, ¿no? En la historia en la que nosotros nos enfrentamos. Y esto es más como en el proceso de todas las, de todas la gama de la diversidad sexual. Pero de manera particular en hombres que tienen sexo con hombres, creo que una de las situaciones que ha hecho muchos estragos tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. De manera particular, el consumo de sustancias psicoactivas en el consumo de sustancias de ciertos grupos, ¿no? El consumo de alcohol en toda la diversidad sexual es muy alto. En hombres que tienen sexo con hombres, el consumo de sustancias con fines recreacionales de manera recreacional para el placer sexual ha sido un problema hacia últimas épocas, ¿no? De manera particular el consumo de cristal, como en este caso el chemsex, ¿no? Que ha sido como de mucho riesgo hacia últimas épocas, ¿no? Particularmente en hombres, como te mencionaba, que tienen sexo con hombres. Pues el consumo de marihuana ya sabemos que es altísimo en el mundo, en hombres, en mujeres, en todos, pero de manera particular en la diversidad sexual ha sido más frecuente que las personas que no pertenecen a la diversidad sexual. También algunas otras situaciones que de alguna manera quizás pareciera que pudieran ser un poco más frecuentes en algunos de estos grupos tiene que ver con las dismorfias corporales o los trastornos de la conducta alimentaria, pero no es muchísimo más frecuente como lo son los trastornos afectivos, la ansiedad y los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Hay un punto muy importante que creo que es uno de los puntos más graves, que tiene que ver con la incidencia de comportamientos suicidas. El comportamiento suicida particularmente, sí, ahí sí, en las épocas de mayor riesgo que tiene que ver, más que con los momentos de definición, tiene que ver con las mayores experiencias de rechazos o de estigmas. Ahí es donde ocurren estos momentos. Ok. Sí, lamentablemente en nuestra sociedad pues todavía creemos, ¿no? Porque pues muchos ya no tenemos esa idea como tan conservadora, ¿no? De que somos diferentes y que hay que tratarnos diferente, etcétera. Pero sí, lamentablemente todavía hay mucho rechazo, hay mucha discriminación que conlleva pues, a estas personas pues, a sentirse discriminados y a llegar a conductas de suicidio, ¿no? Cuéntame un poquito. Yo sé que a pesar de que estamos avanzando y a pesar de que, por ejemplo, en ciertas ciudades hay como muchísima más tolerancia, que no debería de ser la tolerancia, sino ya la inclusión, ¿no? Pero en muchos otros lugares del país y del mundo todavía existen estas llamadas terapias de conversión, ¿no? Digo, en la Ciudad de México lo digo porque sé que está prohibida y que ya los legisladores la prohibieron, pero existe y a muchas personas las han mandado a estos lugares espantosos donde tratan de convertirte, ¿no? Platícanos un poquito de esto. Yo creo que estos que se llaman ECOSIC, estas terapias de conversión se basaban principalmente en eso, ¿no? En creer que uno necesitaba convertirse, ¿no? Normalizarse. Y pues, se basaba en el hecho de que hace unos minutos hablábamos en una sesión que teníamos, estaba el doctor Rodríguez Aldape de Coahuila y mencionaba que él en su R3, a él le tocó el lanzamiento del DSM-3 donde se eliminaba el término de patológico de la homosexualidad, pero que se conservaba
el término patológico de la homosexualidad egodistónica. O Ok. sea, desaparecía la homosexualidad como enfermedad, pero se conservaba la homosexualidad Sí, egodistónica como enfermedad. Entonces, bueno, ya teníamos como media ganancia, ¿no? Ahí, y ya después empezaron a ir avances, ¿no? Ocurriendo avances a lo largo de todo este tiempo, pero pues bueno, quedó ahí, ¿no? Entonces creo que en estos procesos, esta necesidad de encontrarle soluciones a las cosas desde el juicio y no desde la ciencia, creo que ha sido una historia, ¿no? El hecho de que creo que nunca entendimos que la ciencia observa, no juzga. ujú, Y a partir de ahí tendríamos que haber partido, ¿no? O sea, si la ciencia observa lo que pasa, no trates de claro, cambiarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, las ecosig lo que buscan, lejos de generar ciencia, es cambiar. Y entonces en este proceso intentan cambiar algo que no tenía que cambiarse y pues bueno, ocurren estas tragedias en las que las personas no cambian, a través de situaciones forzadas, se someten a conductas sometidas a ciertas cosas y pues terminan en estos procesos que fomentados por situaciones conductuales y por acciones, pues digámoslo así, reforzadores positivos, ujú, pues bueno, se someten a estos cambios. No significa que sean positivos, significa que son forzados y que hay reforzadores ante los cuales las personas creen que lo están haciendo por su beneficio y no por el reforzador. Y entonces, ante estas circunstancias, se consideran curados. La historia es que al final del día, prácticamente todas estas historias demostraron ser no únicamente una farsa, sino una manipulación y un fracaso, y con mucha iatrogenia. Entonces, pues claro. bueno, están prohibidas en todo el mundo prácticamente, y pues bueno, da mucho gusto que en nuestro país también están prohibidas. Sí, claro. Muchas gracias. Vamos a ver, Orquídea nos dice, por momentos me siento estancada y decepcionada con una pareja que se discrimina a sí misma por complacer a la familia. Y es una historia que se repite mucho. Pues sí, sí, Orquídea, pues sí, lamentablemente. ¿Qué podemos hacer como comunidad para apoyar a las personas de la diversidad y tratar de prevenir que existan pues más prevalencia de estas enfermedades? ¿Podemos hacer algo como comunidad? Aparte de los aliados, ¿no? Pero algo más. Yo creo que hay que favorecer la confianza, ser oídos que escuchan, Ujú, escuchar con atención, escuchar sin juicio. Creo que hay que favorecer también ser espacios libres. A veces nos cuesta mucho trabajo ser espacios libres, particularmente en los lugares que somos espacios de salud mental. Estamos rodeados de personajes con características que no van a cambiar. O sea, y lo digo que de repente hay grandes figuras que me toca conocer, con los cuales de repente o sea, no, evidentemente no voy a decir nombres, pero no hay forma de eliminar sus comentarios machistas en el día a día, aunque se los digas, y hay como una construcción detrás que lo alimenta y tienes que decirle que no están bien, ¿no? O claro. sea, más que tolerar que lo siga haciendo solo porque pues, son historias de nuestras carreras, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que apostarle a algo que se llama visión del cambio. Si Ujú, nosotros hacemos este mensaje todos los días, todo el tiempo, hoy, en 20 años habremos logrado un cambio. Si nosotros, como tú dices, construimos comunidad, vale la pena que veamos esto, ¿no? Normalizamos el hecho de la diversidad sexual, podemos construir estos espacios. La primera parte creo que implica el hecho de uno, no normalizar que un hombre tenga como pareja una mujer o una mujer tenga como pareja un hombre, que un hombre trans tenga como pareja un hombre o un hombre trans tenga como pareja una mujer. Yo creo que hay que normalizar el preguntar. O sea, y ok. en este proceso vale mucho la pena el entender, el desarrollar habilidades para preguntar. O sea, Ujú, y no tener pena mejor en preguntar.
O sea, por ejemplo, si en algún punto tengo alguna duda, ¿por qué? Porque no logro identificar si eres una persona trans. Es mejor como preguntar, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que te llame? Claro, O sea, es como te gusta que te diga. Así, pues, Jos, no, tampoco me soluciona nada. Oye, ¿cómo te identificas? ¿Tienes algún pronombre? Entonces ya esto me va solucionando algunas cosas que las personas trans saben. O sea, ellas te aclaran las cosas. ¿Por qué? Pues porque ya llevan una historia que tú no posees. claro, Entonces es un poco más fácil empezar a construirme a mí como aliado, como persona de comunidad, que no pertenezco a la comunidad LGBTIQ+, para que se sume uno, ¿no? Dentro de esta estrategia y se agregue dentro de este proceso. Porque sí creo que la única forma de vivir nuestra sexualidad de forma plena es permitir que los demás la vivan y vivirla plenamente. Creo que una situación esta situación es muy importante, ¿no? Creo que uno de los puntos más importantes en los cuales a veces es como, ¿por qué la gente, la vida heterosexual es compleja? Es porque la vida heterosexual tampoco se permite vivir su vida sexual plenamente. Y a veces la diversidad sexual es la lucha por vivir tu vida sexual de la manera más plena que puedas, ¿no? ujú, Y a veces el juicio de la vida heterosexual es que pareciera como que la vida, en la mente de la vida heterosexual, la gente de la diversidad sexual solo piensa en tener sexo. Y no es así. Entonces creo que es como, deberíamos como conceptualizar el hecho de que la gente solo piensa en vivir una vida normal. O sea, vivir una vida en la cual no se les esté juzgando por haber decidido defender su derecho a vivir una vida normal. Y claro, no una historia a ser juzgados porque pues, ante esta historia pareciera como que fuera más eso, ¿no? Entonces creo que es como eso, ¿no? O sea, el cómo construimos una comunidad donde cada quien pueda ejercer su sexualidad de forma libre, de forma clara, donde puedas decir sí, puedas decir no y nadie te juzgue, donde puedas hacer tu vida y puedas tomar algunas experiencias por tu voluntad y también puedas, como, pues, no sé, irlas construyendo y protegiendo. Y pues bueno, creo que con eso podríamos ir construyendo esto, también teniendo más espacios de comunidad. Creo que vale la pena, no sé, a mí me tocó en algún momento dado eh, favorecer espacios de comunidades trans en la que ujú, nosotros protegíamos a la comunidad, pero nosotros no participábamos porque, pues, en mi caso, pues, era porque pues, no somos trans, ¿no? ujú, Entonces, hacíamos un espacio, nosotros dábamos, les permitíamos que se reunieran, tenían como un taller, producían cosas, o sea, tenían como una serie de actividades y ujú, ya nada más cuando nosotros interveníamos y nos solicitaban, ¿no? Pero pues bueno, era ok, como una actividad que podíamos como favorecer. Entonces la única situación que puedo decir es que, bueno, creo que las instancias tanto públicas de la sociedad civil o privadas podríamos ir conviviendo con algún elemento de la diversidad para favorecer su inclusión. Y hablo de la diversidad sexual, neurodiversidad, de la diversidad de todo sexogenérica, de lo tipo que de sea, diversidad. ¿no? Para que Ujú, nosotros podamos construir comunidades que puedan ser incluyentes en todos los aspectos de nuestra vida. claro, ojalá podamos lograr eso pronto. Pero Sí, bueno, siempre es un granito de arena si lo empezamos a hacer nosotros, cada quien diario, como dices, ¿no? Ya en 10 años, vamos a tener una mejor sociedad. Fabiola nos comenta, me gustaría que hablaras sobre la conducta de personas de la diversidad, un grupo, qué recursos darle ante sentirse rechazadas casi por todo. yo creo que esta historia de la anticipación del maltrato es algo que prácticamente es la historia de haber sido maltratados en muchos momentos y entonces todo el tiempo vas sintiendo y anticipas que vas a sentirte maltratado, ¿no? Entonces ya Ujú, desde antes de hacer las cosas ya te sientes maltratado, ¿no? Entonces creo que también tiene mucha historia, ¿no? O sea, tiene un antecedente importante, entonces te tendría que hacer una desensibilización progresiva, ¿no? O sea, como para que de alguna manera las personas puedan irse
atreviendo un poco, ¿no? De manera particular, probablemente esto lo sufran menos las identidades que son, no sé, o las identidades que son cis, ¿no? O sea, porque es más fácil para una persona cis no sufrir todas estas adversidades, pero las identidades trans de repente sí generalmente son muchísimo más agredidas y les cuesta mucho más trabajo no responder como anticipando la agresión y sentirse agredido porque lo volteaste a ver, ¿no? O porque Claro, la volteaste a ver. Aun cuando tú digas, pues yo no lo hice así, pero esto ya le ha pasado y a lo mejor no fuiste tú, pero ya le ha pasado. Entonces, estas historias probablemente reviven historias y aún a pesar de que probablemente tú no fuiste responsable de estas historias, te tocó estar ahí para revivir este proceso, ¿no? ujú, okey. Vamos a pasar a las preguntas del público. Vayan escribiendo todas las que puedan. Wilson Amado Sánchez nos dice, ¿cómo podemos acompañar a los alumnos que están descubriendo su sexualidad cuando sus familias los rechazan y nos piden prohibirles juntarse con alguien, los obligan a hacer lo que no quieren, incluso obligarlos a tener una pareja heterosexual? Yo creo que Wilson es un profesor. Sí, yo creo que la historia en este caso, o sea, particularmente en el caso que está describiendo, tiene varios elementos. La primera Ujú, es escuchar. Cuando yo tengo un alumno, mi proceso es escuchar a mi alumno, tratar de ver hacia dónde va. Los chicos van construyendo su identidad, no está completamente definida, entonces puede ir, venir, irse como delimitando a lo largo de todos estos procesos. Yo creo que hay que responder dando la confianza para esto y normalizando, ¿no? Cualquiera de las elecciones que pueda ir desarrollando en ese proceso y si a partir de ahí va desarrollando su orientación, yo también respondiendo, normalizando la orientación que vaya procediendo. Creo que en este proceso, creo que sí, en este proceso también de entender cuando de repente ante el identificar, me imagino que su familia lo rechaza, es porque la orientación pues no es lo que esperaba, ¿no? Me imagino que es una orientación homosexual, bisexual o es una orientación distinta a la heterosexual. ujú, Entonces, en este proceso, creo que vale mucho la pena estar ahí como para aclararle a la familia, porque después dice, les pide prohibirles juntarse con alguien. Yo creo que en este proceso juntarse, creo que en la escuela uno no va a tener sexo con nadie. Entonces, vale mucho la pena hacer un llamado para que hagamos un proceso de intervención con los servicios de salud mental dentro de los colegios, si es que formamos parte de un colegio, para que pues podamos tener una intervención sobre esto. O sea, nosotros como colegios no podemos prohibirle a alguien juntarse con alguien. O sea, claro. no es parte de nuestro proceso en el colegio. Y sí, digo, tampoco nosotros le vamos a conseguir novio o novia a nadie, ¿no? Pero si por alguna razón, no sé, esta de historia de los obligan a hacer lo que quieren, les obligan a tener pareja. Si esto es una situación expresa, si esto es una situación como muy clara, creo que vale la pena únicamente si nosotros vimos, hemos estado ahí, nos lo han comentado como en una solicitud de ayuda, solicitemos ayuda a un experto. Si es una situación como de comentario, como que más como el chisme de tres personas atrás, pero no es una solicitud de ayuda expresa a mí, creo que solo observemos de manera imparcial. Si es alguien que se acerca a mí pidiéndome ayuda y no quiere solicitar ayuda, creo que hay que tratar de escuchar, tratar de devolver tranquilidad, tratar de ayudar a la persona a encontrar cuál sería la solución en su proyecto de vida y hacia dónde quiere llegar. Creo que hay comunidades más difíciles unas que otras, hay comunidades donde es muchísimo más complejo tratar de no tener una pareja heterosexual. He estado particularmente con algunos conocidos, ¿no? Que pertenecen a ciertas comunidades de incluso este país donde pues, tienen parejas heterosexuales, se casan incluso y tienen ahí una pareja homosexual de toda la vida, ¿no? Y así Ujú, viven. ¿Por qué? Pues porque pues, así son sus normas y sus familias dijeron, pues a mí no me importa con quién te acuestes, pero tú te te casas. casas. Y así funcionamos en esta familia, ¿no? Entonces, a veces creo que estos procesos y estas costumbres a lo largo del tiempo tendrán que ir cambiando, pero cuando todas estas historias se van discutiendo, creo que
vale la pena que al final del día, mientras no causen estrés, cuando las historias no llevan un estrés, no conllevan una destrucción de la persona que está teniendo que vivirlas, pues que construyan, que formen, que establezcan los acuerdos y que le permitan construir la vida que desea construir. Claro. Sí, muchísimas gracias. También yo creo que incluir y brindarle información. Muchas veces también las personas discriminan o discriminamos por falta de información, ¿no? Yo creo que los papás, a lo mejor los colegios podrían dar pláticas a los papás, de qué es la sexualidad, qué es la diversidad, etcétera, ¿no? Para que los papás también empiecen a conocer que pues no están, sus hijos no están enfermos, que sus hijos no tienen ningún problema, que el problema lo están generando ellos al rechazarlos, ¿no? Sí, yo creo que eso, ese es como el primer paso, ¿no? O sea, una prevención universal. Ujú. Ok, vamos a ver si tenemos más preguntas. Isa López nos dice, ¿cuál es la diferencia entre pansexual y bisexual? Pansexual propiamente no es exclusivamente la orientación por uno u otro, sino prácticamente, ni siquiera por una situación puramente sexual, ¿no? O sea, todas las orientaciones, todos los elementos y también todos los tipos de conductas sexuales, ¿no? En cambio, el proceso bisexual, la persona bisexual es por hombres y por mujeres. Ok. Ana Viani Corso, considero que establecer límites dentro del área familiar es muy importante. Sin embargo, en ocasiones es difícil. ¿Cuál o cómo sería la mejor forma de ir estableciendo estos límites? Yo creo que no sé exactamente a qué se refiera. Yo creo que a lo Eh, mejor, perdón, yo creo que a lo mejor es como de uno como miembro de la diversidad, ponerle límites a la familia para que ya no se metan, ¿no? Ya no sí, estén. sí, creo que eso estaría bien porque yo pensé al revés, ¿no? O sea, si los papás tendrían que establecerte algún límite. Ah, no. Pero, porque creo que ambas cosas están bien claras, ¿no? O sea, el proceso de una crianza correcta permite también a uno respetar también los límites del niño y dejar Ujú, que el niño vaya ejerciendo sus procesos libremente, o sea, y vaya teniendo una crianza positiva, y en este proceso de crianza positiva, pues vaya jugando con lo que quiera jugar y vaya ejerciendo su crecimiento como lo quiera hacer y vaya teniendo su desarrollo como vaya dándose, ¿no? Y creo ujú. que esto es una historia en la que, pues bueno, la crianza ayuda dentro de este proceso. Cuando implica todo esto de establecer límites dentro del área familiar, creo que hay una situación bien clara, ¿no? O sea, mi vida privada es mi vida privada y a mis padres no les compete. O sea, así como como creo que a veces mis padres de alguna manera están preocupados porque yo tengo una vida sana y que me lleve a un buen fin. ¿Por qué? Pues porque mis padres no están preocupados, o sea, no están así como, sí, yo quiero que a este le vaya mal en la vida, ¿no? O No, sea, pues pues no. están preocupados porque me vaya bien, ¿no? O sea, a veces se preocupan de las formas menos correctas, entonces, pues bueno, solamente vale la pena ir aclarando hasta dónde pueden preguntar. Creo que la mejor forma de establecer límites es nosotros decidiendo hasta dónde sí le podemos contar. O sea, sí Ujú. contarles. O sea, es hasta aquí te puedo contar y no te puedo contar más. O sea, Claro, sí voy a salir, estos son mis amigos, este es mi novio, fin. No te voy a contar más. Y sí, creo que exacto. esto es como hasta donde yo puedo contar, ¿no? Y Claro. nosotros como tener claro hasta dónde. Ok. Vamos con la siguiente. Dave Miranda. ¿Ayudar a algún familiar a salir del closet es realmente apoyo o es asunto personal y no necesariamente ayuda a mi familiar? Yo creo que salir del closet es una decisión personal. Yo creo que ayudar en el contexto de yo te apoyo, yo te quiero, yo voy a estar contigo, tú eres más que solamente, o sea, eres más que esto, o sea, está bien. O sea, yo creo que tú eres tu orientación sexual y muchas cosas más, y te voy a seguir queriendo y te quiero más porque me lo confiaste, está bien. Claro, Salir del closet sí es una decisión personal. Creo que ayudar a salir del closet no es necesario, hay que dejar que la persona tome el tiempo que le tome para salir del closet. Muchas personas para salir del closet les toman muchos años y lo hacen hasta que están preparados. Hay que darles permiso.
si la persona se acercó a mí, yo creo que vale la pena, al menos, ¿no? Particularmente, sobre todo, cuando es una situación con la familia, ¿no? Ujú, Que es como un proceso un poco más difícil. Si solo somos nosotros dos los que lo sabemos y hay como, no sé, y tiene, no sé, pareja y están a punto de tener hijos, bueno, yo creo que sí es importante decirle, oye, creo que es necesario que hagas algo, ¿no? sí, Pero claro. sí, sí es una situación que es como, porque hay una situación rígida en este momento, una cuestión de la exhibición, la exposición social, o sea, no sé, o en un ambiente de laboral, no sé, ese tipo de salir del closet ante un gran closet, pues no sé, podría ser, hay que darnos tiempo. Si es una Ujú, situación de aceptación propia, de identificarse como esto, tener como ambientes homosexuales, creo que ahí sí hay que favorecer. ok, El closet de tener amigos homosexuales, comunión con la comunidad homosexual, eso sí se tiene que favorecer para que claro. conozca realmente la comunidad homosexual, que sepa, ¿no? De qué se trata esto, de que conozca a la gente, ¿no? Que no es como que crea que todo es perdición y que una vez que conozca a la comunidad homosexual, lo único que le queda a partir de ahí es la destrucción. No, o sea, que Claro. conozca que existe ahí, que existe gente que le encanta pues, discutir de ciencia, que existe hay gente que le encanta hablar de conspiraciones, que hay geeks de los videojuegos, o sea, todo Sí, eso. de todo, claro. Exacto, ¿no? Okey, sí, claro. Taromaru Nayan, ¿qué piensan de las personas que se definen como ex homosexuales? Pues yo creo que más que ser ex lo que sea, tendrías que ser algo. O sea, nadie se identifica como ex algo. O sea, es como si yo me definiera como ex mexicano. O sea, yo tendría que definirme como algo. O sea, yo no me podría definir como ex americanista. Bueno, nunca me puedo definir como eso, o sea, en la vida. Okey. Sí, sí, O sí. sea, borren lo que dije. Ahí sí. No, pero en serio, o sea, me refiero no me puedo definir como ex algo a menos que eso me defina. Lo que fui. O sea, es como decir, me define tanto que tengo que decir que no lo soy. Es que eso es es como, no sé, es como un balazo en el pie. O sea, Claro. siento que es como, me define tanto la homosexualidad que tengo que decirte que no lo soy. Siento que si entonces yo, en más que definirme como ex homosexual, me definiría como heterosexual, ¿no? Ujú. Okey, Así tendría que ser. muy bien. Bueno, pues, esta ha sido la última pregunta. Es que lamentablemente ya se nos está yendo el tiempo. Creo que hemos tenido una charla muy interesante. Me gustaría ver si quieres cerrar con algo, si tienes como alguna conclusión para cerrar este espacio. Pues bueno, creo que como tú bien dices, es una de estas cosas que nos da tiempo para hablar de mucho la diversidad sexual. Habla propiamente de la diversidad en la que nos encontramos con la relación en la que tenemos con las personas, desde lo erótico, desde lo sexual. La diversidad y el respeto son valores que tenemos que ir construyendo. Y a lo largo de todos estos espacios, creo que tenemos nosotros que ir ayudando a que los vayamos como favoreciendo en una situación libre de discriminación. Al final del día creo que todos somos sujetos de derechos y estamos obligados a defender nuestros derechos, ¿no? La intolerancia no debe tener cabida. Creo que es una situación en la cual la única forma de acceder a una mejor salud mental está basada en un proceso de obtención de mayores derechos, en espacios libres de discriminación, donde no existan personas intolerantes, que sean espacios completamente plurales y pues bueno, ¿no? Propiamente libres de homofobia, libres de discriminación, porque pues bueno, lo que buscamos al final del día es que los espacios sean espacios que acepten que la sexualidad es diversa y que gracias a la diversidad es que es rica, es grande, ¿no? Y eventualmente
esperas que siga siendo cada vez más grande. Claro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado este webinar. Gracias, doctor Mendoza. Recuerden que pues, nos pueden escribir si tienen alguna duda en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo de la pantalla. Está nuestra página de Facebook. El video se va a quedar grabado por si lo quieren volver a ver. Y bueno, están ahí el Facebook es Grupo Médico Carracci, el Twitter es @Carracci, el Instagram es @GMCarracci. Y nos pueden llamar al 56 11 30 28 o mandar un mensajito de texto por WhatsApp al 55 37 12 32 24. Pues muchísimas gracias, doctor, y nos vemos el próximo webinar. Recuerden que es dentro de 15 días y vamos a estar hablando de psicosis infantil. Entonces, para que lo guarden y nos vemos pronto. Nos vemos. Bye, gracias.